Hola chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión del día 13 de enero de 2021. Desafortunadamente el día de ayer no tuvimos oportunidad de tener clase, pero el día de hoy ya vamos a continuar. El día de hoy vamos a seguir un poquito con lo que ya habíamos platicado en la sesión pasada, la sesión del lunes, en la cual platicábamos sobre, en primera instancia, las tareas para poder realizar la definición de nuestro problema de investigación de mercados, pero también sobre cómo es que podemos realizar la redacción de nuestro problema de investigación de mercados aunado al problema de decisión administrativa. Entonces, ya lo platicamos un poquito en la sesión pasada, pero hoy vamos a concentrar un poquito más los conceptos y vamos a entrar con algunos ejemplos. Un ejemplo en particular de un caso basado en temas reales. Muy bien. Lo primero que tenemos que definir en este caso tiene que ver con los tipos de problemas que existen. En este momento hemos platicado de dos tipos de problemáticas. El problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados, el PDA y el PIM. Entendíamos en las sesiones pasadas que son diferentes, que una va antes que el otro para poder tener una noción más clara de orientación de la investigación como tal. En primera instancia planteamos un problema de decisión administrativa y ya después un problema de investigación de mercados. Cuando hablamos de un problema de decisión administrativa, nos referimos particularmente a una pregunta que debe hacer la persona que decide, una pregunta como tal en la cual se identifica qué es lo que tiene que hacer, o se pregunta, se cuestiona, mejor dicho, este tomador de decisiones, qué es lo que tiene que hacer más adelante, qué es lo que tiene que, cuál es la decisión que debe de tomar más adelante. Mientras que la investigación de mercados nos permite preguntarnos o identificar qué información necesitamos para poder responder a lo anterior. Entonces van de la mano estos dos puntos. Un problema de decisión administrativa necesita forzosamente de orientarnos hacia una toma de decisión, mientras que el de investigación de mercados nos permite orientar la búsqueda de información para poder responder a esa pregunta. Por tal motivo, el PDA se enfoca un poquito más en acciones que se van a tomar, mientras que el PIM se enfoca en la información o los datos que tenemos que obtener. La decisión administrativa se enfoca en los síntomas que están causando un problema y la investigación de mercados en las causas de esos problemas o de esos síntomas. Es importante el entender esta diferencia y es importante también el definir de forma más concreta qué es cada uno de estos dos puntos. Cuando hablamos de un problema de decisión administrativa, lo podemos conceptualizar así como lo tenemos en pantalla. Un problema que enfrenta la persona que toma las decisiones. Problema que enfrenta la persona que va a tomar las decisiones dentro de la empresa. ¿Okay? Este problema pregunta qué es lo que necesita hacer la persona que decide. ¿Ok? Ese es el problema de decisión administrativa por un lado. Y por el otro lado tenemos el problema de investigación de mercados. El problema de investigación de mercados es uno que supone determinar qué información se requiere y cómo puede obtenerse de la manera más conveniente. ¿De qué forma me conviene mejor el obtener cierta información? Y recalco nuevamente esta unión que se genera entre estos dos tipos de problemas. Para yo poder tener un problema de investigación de mercado, necesito sí o sí un problema de decisión administrativa. Para yo tener un problema de decisión administrativa, necesito primero haber entendido la situación de la empresa. ¿Ok? Y ese quizás es un punto que no habíamos tratado con tanta exactitud. Recordarán que en la clase pasada veíamos las tareas que debemos de hacer para entender el problema.
decíamos conversar con los tomadores de decisiones, entrevistas con expertos, revisar datos secundarios y realizar investigación cualitativa. Esas 4 tareas son básicas para entender la situación de la empresa, para entender el problema en el cual está la empresa. ¿Ok? Una vez que ya entendimos a partir de esas 4 tareas, ya podemos empezar a plantear estos 2 que tenemos enfrente, el de decisión administrativa y el de investigación de mercados. Antes de esas tareas no podemos hacerlo porque no tenemos suficiente información o suficientes datos. Si una empresa viene y te dice, oye Enrique, ven, necesito que me hagas una investigación de mercados. Y yo no sé quién es esa empresa, yo no sé quién es esa persona, no sé qué hace o qué se dedica, ¿cómo voy a hacer una investigación? ¿Me explico? Entonces, necesitamos entender primero el contexto para poder después plantear con mayor especificidad el problema de decisión y el problema de investigación de mercados. Y ya durante la clase previa habíamos comentado algunos ejemplos que nos permiten entender de mejor manera cómo funcionan estos 2 tipos de problemas. El primer elemento, el PDA, es en forma de pregunta. Y ojo, normalmente lo planteamos en forma de pregunta, pero no siempre se hace así. Un problema de decisión administrativa en ocasiones lo podemos plantear en forma de enunciado tradicional, que no sea pregunta. Pero para que se entienda mucho mejor, trataremos de que siempre lo hagamos en forma de pregunta. Recordemos también, este tipo de problemas deben de estar originados a partir de una toma de decisión. Entonces, como en el ejemplo que tenemos aquí, que ya habíamos visto en la sesión pasada, ¿debería de lanzarse un nuevo producto? Está orientado hacia una toma de decisiones. ¿Debo o no debo lanzar un nuevo producto? Digamos que yo soy, no sé, Nike, o Nike, como prefieren llamarle a esta empresa de calzado deportivo y de indumentaria deportiva en general. Y me pregunto a mí como empresa, ¿debería de lanzar un nuevo producto? ¿Sí o no? ¿Debo de tomar esa decisión? Licenciado, ¿lo lanzamos o no lo lanzamos? No sé. No sé si lanzamos un nuevo producto o no. Tenemos que hacer una investigación de mercados para poder decidir. ¿Ok? Y esa investigación de mercados entonces tiene que darme las pautas necesarias para yo poder tomar la decisión. Como lo platicamos en el caso de KFC, la investigación no me resuelve el problema. La investigación me da datos para yo tomar decisiones que resolverán problemas, en el mejor de los casos. Por ende, tenemos que plantear este problema de investigación de mercado y en este caso, en la mayoría de las ocasiones, este problema se determina utilizando la expresión determinar. ¿Determinar qué cosa? La información que necesito para responder a mi pregunta. Entonces, determinar tal. Por ejemplo, determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor. Una vez que yo detecto esas preferencias e intenciones de compra, sabré si debo lanzar un nuevo producto o no. Sí. Antes de saber eso, no puedo tomar una decisión. Por eso hago una investigación de mercados. ¿Vale? En otras ocasiones, bueno, seguimos siguiendo con los ejemplos. ¿Debe modificarse la campaña de publicidad? ¿Sí o no? Necesito saber si fue efectiva antes de tomar la decisión. ¿Debo incrementar el precio de la marca? Necesito saber qué impacto tendría si lo hiciera. En todos estos ejemplos tenemos la forma más básica o más sencilla para poder entender la diferencia. El PDA, problema de decisión administrativa, lo escribimos en forma de pregunta y siempre lo iniciamos con debo, debería, debe de hacerse esto. Pero, ojo aquí, el problema de decisión administrativa no siempre inicia con el debo, debería. Repito,
el PDA necesita que sea una pregunta que oriente una toma de decisión. Entonces, además de estos ejemplos, yo podría plantear cuál es la mejor forma de llegar a un cliente, cuál es el producto que más le gusta a mis clientes, cuántos, no sé, cuántas áreas de la empresa son visitadas por la mayoría de mis clientes o algo similar. ¿Ok? Entonces, no necesariamente son preguntas que inicien con debo o debería. Puede empezar con qué, con cuál, con cuántos, con quién, etcétera. Pero si lo planteamos en forma de pregunta, esta pregunta debe de originarse o orientar una toma de decisiones. Y ese es un punto muy especial y muy característico. Siempre que escribimos un problema de decisión administrativa, tiene que ser o tiene que partir de que va a ser para responder una toma de decisiones. Si mi pregunta no sirve para tomar decisiones, entonces no está bien elaborado el problema de decisión administrativa. Y pues el problema de investigación de mercados surge después. Ya platicábamos en la clase pasada algunas reglas que debemos de seguir para poder definirlo. Básicamente son dos. Y que ya les comentamos hoy también. La primera regla implica que el investigador o debe, la redacción debe permitir que el investigador obtenga toda la información que se requiere para abordar el problema, el PDA. Si lo que yo estoy planteando como problema de investigación de mercados no me brinda suficiente información para responder a mi pregunta de decisión administrativa, entonces está mal hecha. Número dos, mi problema de investigación de mercados debe orientarme para dirigir la investigación. Si me deja más perdido que antes, está mal redactado. También existen un par de errores clásicos que los decíamos en la última sesión. El primero de ellos, que definimos un problema de investigación de mercado de forma demasiado amplia, es decir, que tratamos de abarcar mucho, o el segundo error, que es al contrario, nos enfocamos en algo demasiado específico. Si yo dijera, como problema de investigación de mercados, desarrollar una estrategia de marketing para la marca. No, eso es una acción para empezar. Yo trato de hacer una investigación. El punto de la investigación no va a ser desarrollar una estrategia. Si acaso sería, no sé, conocer cuáles son las principales estrategias de marketing que impactan en mis clientes. Eso sí podría ser un problema de investigación. Pero acá estamos hablando de que no tiene sentido. Yo no desarrollo, yo investigo. Mejorar la imagen de la compañía. No, la investigación no nos va a servir para mejorar la imagen. Nos puede servir quizá para determinar cuáles son los principales elementos que podrían mejorar la imagen de la empresa, pero por sí sola no lo va a mejorar. ¿Vale? Mejorar la posición competitiva de la empresa. Lo mismo. No voy a mejorar la posición. Voy a identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de mi organización que me permiten ser mejor que los demás. ¿Ok? En ocasiones nos quedamos de forma muy amplia o en otras ocasiones muy específica, como les decía hace un momento, con estos dos errores. Si yo quisiera, por ejemplo, determinar por qué motivos, o bueno, digamos que mi problema de decisión administrativa es, digamos que tengo un restaurante y dentro de mi restaurante tengo una situación que me implica reducir costos. Y yo tengo pensado el reducir mis costos a partir de la eliminación de ciertos productos del menú. Entonces, podríamos plantear como problema de decisión de mercados en términos perdón, como mi problema de decisión administrativa en forma de pregunta. ¿Debería de reducir el menú de comidas? Podría ser una pregunta sencilla. Y dentro de mi problema de investigación de mercados, yo plantearía determinar los gustos y preferencias de cada producto del menú de comida del restaurante.
Con base en eso decido si debo o no eliminar algún producto. ¿Ok? Eso está bien hecho. En cambio, si yo dentro de mi problema de investigación de mercados digo, describir cuáles son los productos que consumen los clientes. Bueno, eso no me brinda información específica que necesito para tomar decisiones. En cambio, si pongo identificar el platillo que más le gustan a las personas de entre 15 y 25 años. Eso es muy específico. Tampoco me sirve para tomar la decisión. ¿Me explico? Entonces, debemos de identificar con total claridad un balance que no sea muy amplio o muy ambiguo, pero tampoco tan específico. Bien, al menos en términos conceptuales, más o menos estamos entendiendo cómo es que se maneja esto. Más o menos vamos entendiendo que el PDA se hace en forma de pregunta para tomar una decisión y el PIM se hace para responder a la pregunta de investigación, perdón, a la pregunta de decisión administrativa. Pero ¿cómo sucede en la vida real? ¿Cómo llegamos a ese punto de poder definir en primera instancia el problema de decisión administrativa? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo sucede? ¿Cómo pasa? ¿Cómo lo aterrizamos? Vamos a plantearlo con base en esta situación que tenemos en pantalla. En pantalla tenemos una conversación entre dos personas, un administrador de una empresa o un tomador de decisiones y un investigador de mercados, obviamente. Lo que vamos a hacer es leer esta conversación para entender cómo es que funciona esta dinámica de nuestra primera tarea. ¿Se acuerdan de las 4 tareas para definir un problema? La primera es conversar con los tomadores de decisiones, platicar con las personas que toman las decisiones dentro de la empresa. En este caso, esa persona es el administrador. Entonces vamos a ver cómo funcionaría esta dinámica. Lo primero que hacemos es reunirnos. Puede ser que nos reunamos en la oficina de esta persona, del administrador, o en nuestra oficina, o en cualquier lugar, da igual. Pero lo que nos comenta el administrador es, lo que pasa es que hemos visto una disminución con la clientela de nuestra tienda. Ese es el problema que nosotros vemos. Nuestra labor como investigadores de mercados es dudar siempre. Pero además de dudar, ser curiosos, preguntar lo más que se pueda. Ojo, cada vez que nosotros vamos a platicar con el tomador de decisiones, debemos de preguntar todas las cosas que necesitamos, de manera que no nos queden dudas en lo absoluto, porque si nos quedan dudas que tenemos que resolver ya en la marcha, vamos a perder tiempo. Entonces, imagínense en esa situación, ustedes están sentados frente a un administrador de una empresa que los está contratando y les dice, tenemos una baja en ventas. ¿Le debemos de creer inmediatamente? No, debemos de preguntar. Justo en este caso es lo que hacemos. Nos dice el administrador, repito, hemos visto una disminución en la clientela de nuestra tienda. Nosotros preguntamos, ¿cómo sabe? ¿Qué ha visto? ¿Cómo identificó este aspecto? Porque a veces las empresas creen que tienen cierto problema, pero en realidad es otro. Nos responde el administrador, bueno, nos damos cuenta porque se refleja en nuestras ventas y en la participación del mercado, ya que nos está dando datos concretos, no concretos, pero sí una orientación más clara de por qué creen que está bajando su clientela, pues entonces vamos a ir un poquito más para allá. Preguntamos directamente, ¿qué creen que haya sucedido? ¿Por qué creen que está bajando? Y lo que nos dicen normalmente es, no tengo ni idea. En este caso, ojalá lo supiera. ¿Okay? Nos está diciendo, no tengo ni idea de por qué están bajando mis clientes. Para eso te traje, quiero que me ayudes para saber. Entonces ahí llegamos a un punto bastante importante. El cliente o el tomador de decisiones no tiene idea de el problema en el cual está metido. Nosotros tampoco. Tenemos que investigarlo para saber. Pero sí deberíamos de tener una noción clara de cuál es la problemática. Este ejemplo, o en esta situación,
es un investigador externo y el administrador, estamos hablando de que se trata del gerente regional de Liverpool, una empresa que se dedica a la venta de ropa, de elementos para el hogar, muebles, electrodomésticos y demás. Una tienda departamental. Entonces, este gerente de Liverpool nos contactó, nos está diciendo que está disminuyendo sus clientes, que cada vez tienen menos ventas y menos participación en el mercado y que no tienen ni idea de por qué está sucediendo esto. Es nuestra labor empezar a orientar entonces. Si tú no tienes ni idea, entonces yo tengo que tener algunas ideas. Lo primero que tenemos que hacer es pensar, a ver, me está diciendo que sabe que están bajando sus clientes y sabe que tiene menos participación en el mercado, es decir, que otras empresas están creciendo. Vamos a preguntarle sobre la competencia, a ver qué me dice. ¿Qué opina de la competencia entonces? ¿Creen que la competencia le esté ganando a los clientes o algo así? ¿Cómo está su competencia? Nos responde este gerente regional de Liverpool. Sospecho que somos mejores que la competencia en algunos factores y peores en otros. Entonces, no nos dice mucho. Realmente es posible que esta persona no esté tan claro de cuáles son esos factores en los que está mejor y en cuáles está peor. Nada más sospecha. A nosotros no nos queda claro tampoco, entonces necesitamos seguir preguntando. Podríamos preguntar aquí cuáles son esos factores y demás. Supongamos que no nos responde bien. Bueno, vámonos a otro sentido. Si no sabe en términos correctos cómo está frente a su competencia, pues sí debe tener una idea clara de cómo lo ven sus clientes. Entonces vamos a pasar a eso. Oiga, bueno, ¿y sus clientes cómo ven en la tienda? ¿Qué opinan sus clientes de la tienda? Nos responde, creo que la mayoría de ellos la ve de manera positiva, aunque quizá tengamos una o dos áreas débiles. Entonces, aquí termina la conversación. En la plática estamos viendo entonces que este gerente regional de Liverpool tiene problemáticas. La problemática principal es que tienen pocos clientes, pero no tienen idea de por qué, aunque saben que existen algunos factores positivos y negativos que tienen frente a su competencia y saben que los clientes tienen una perspectiva positiva de la mayoría de las cosas, pero no están seguros de qué es lo que está pasando. Entonces debemos en primera instancia identificar un problema de decisión administrativa. Lo primero que tenemos que hacer después de esta conversación, que no nos dio mucha información, es definir un problema de decisión administrativa, una pregunta de decisión administrativa. Recordemos, no necesariamente empieza con el debo o el debería. Puede ser cuál, quién, cómo, etcétera. Pero nos debe ayudar, número uno, a tomar decisiones y número dos, a orientar la investigación. Perdón. ¿Qué pregunta podríamos plantear aquí como problema de decisión administrativa? ¿Qué pregunta podríamos plantear aquí? Karen, por ejemplo, Karen Hall. No, disculpa. Karen, ¿se te viene a la mente alguna pregunta de decisión administrativa que podríamos plantear a partir de esta conversación? ¿Cómo, cómo podemos atraer más clientes? ¿Cómo podemos atraer más clientes? Bien, bien, me gusta, por ahí va precisamente la problemática. Entonces, podría ser, recordemos también que nuestra pregunta debe tratar de orientar una toma de decisiones. Entonces, si respondemos a la pregunta de cómo podremos atraer más clientes, tendremos ciertas nociones para poder tomar una decisión de qué cosas hacer.
Entonces podría estar bastante bien. ¿Qué podemos hacer para atraer más clientes? ¿Cómo podemos atraer más clientes? Buena opción. Vamos a ver a alguien más, digamos, Carmen, ¿tienes alguna propuesta por ahí? ¿Qué pregunta de decisión administrativa podríamos plantear aquí? Lo puedes escribir en el chat, Carmen, si no tienes micrófono. Vamos con Barrientos, Priscila. ¿Qué pregunta de decisión administrativa, qué problema de decisión administrativa podríamos plantear de manera que nos permita tomar una decisión respecto a la problemática? Yo diría que como no sé, la publicidad, como qué medios podemos implementar para aumentar la publicidad dentro del negocio, algo así, La publicidad, ¿por qué la publicidad? para poder atraer más clientela, porque las ventas pues están bajando y puede que el público o los consumidores ya no tengan noción o se les haya olvidado que existe esa empresa y podemos implementar para que vuelvan a voltear a verla. Ok, muy bien. Así como nos comenta Priscila, necesitamos en primera instancia obtener más clientes y una de esas opciones para obtener más clientes podría ser mediante la publicidad. Sin embargo, no estamos del todo certeros de que la publicidad sea el único medio. Puede ser una de las formas, pero hay más, como nos decía Karen al inicio. Tal vez sería de mejor, con un mejor fin, el identificar cómo puedo atraer más clientes. Una de esas respuestas podría ser publicidad, y estaría bien padre, ya sabemos cómo. Pero tal vez no sea la publicidad. Entonces, si lo definimos tan específicamente como nos dice Priscila, podríamos dejar de lado algunos aspectos. ¿Me explico? Entonces, debiera ser algo un poquito más amplio para que dé cabida a la posibilidad de distintas respuestas. En este caso, la propuesta que se hizo fue la siguiente. Problema de decisión administrativa. ¿Qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? ¿Qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? Nada extravagante, nada complicado, nada muy complejo. Una pregunta bastante sencilla de elaborar, pero complicada de responder. ¿Qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? ¿Por qué lo ponemos tan amplio y no específico como nos comentaban hace un rato? Lo que sucede en esta situación es que, como lo veíamos en el caso, no tenemos una idea clara de por dónde irnos. Incluso el gerente de la empresa, el administrador, tampoco tiene una noción muy clara de cómo hacer para identificar qué se necesita o cuáles son los aspectos que tienen bien o tienen mal dentro de la empresa. No tiene del todo claro cómo se encuentra frente a su competencia, no tiene del todo claro cómo lo ven los clientes, no tiene del todo claro nada. Entonces, como no tenemos tampoco nosotros claro muchas cosas, porque el tomar decisiones no nos las puede decir, vamos a tener que plantear una pregunta amplia. ¿Qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestro problema de decisión administrativa. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Un punto importante también. Disculpe, profe. Entonces, todo esto es sobre el administrador y el investigador, sobre cada quien su relación y cómo está funcionando o algo así. Ajá, sobre el caso que acabamos de ver, determinamos nosotros esta pregunta de decisión administrativa. Bueno, entonces lo que dice usted es de que tenemos que definir el problema por medio de investigación de preguntas, sí, sobre de una empresa, del problema de una empresa, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que plantear una pregunta para poder definir cuál es la problemática. Bueno, profe, gracias, sí. Gracias. Bien. Recordemos,
¿Cómo llegamos a este problema de decisión administrativa o a esta pregunta que tenemos en pantalla? Tomamos solamente la tarea 1 de lo que comentamos en la clase pasada, que es conversar con quienes toman las decisiones. En este caso, el gerente regional de Liverpool o el administrador. Entonces, solamente con esa tarea llegamos a esta pregunta. Pero, ¿qué pasa si además de conversar con los tomadores de decisiones, platicáramos con expertos del tema? Además, recabáramos datos secundarios y además hiciéramos una pequeña investigación cualitativa. Si hiciéramos los 4 puntos, tendríamos una idea más clara de lo que necesita la empresa. Y entonces, en lugar de tener una pregunta tan amplia como esta, podríamos enfocarnos en ciertas áreas. Tal vez después de platicar con los expertos y ver los datos y realizar la investigación cualitativa, podría yo darme cuenta que lo más importante que necesita la empresa es mejorar su área de publicidad para atraer clientes, como nos decía Priscila hace un rato. Y entonces no necesitamos hacer una investigación tan amplia como a lo que nos va a llevar esta pregunta, sino que podemos realizar aspectos más particulares o más específicos como en el otro caso. Pero bueno, no siempre se tiene el tiempo de realizar todas las tareas. Aquí por lo menos se hizo una, que es platicar con el administrador. Entonces, algo es algo. Una vez que tenemos nuestro problema de decisión administrativa, ¿qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? Debemos proceder a elaborar el problema de investigación de mercados. Y como recordarán, usualmente nuestro problema de investigación de mercados trata de integrar algunos elementos básicos, como lo puede ser el utilizar un verbo orientado hacia un objetivo, como determinar, lograr, alcanzar, obtener, etc. Entonces, ¿qué problema de investigación de mercado podríamos plantear aquí? Recordemos, el problema de investigación de mercado empezará, en este caso vamos a enfocarnos a la palabra determinar. Debe de empezar con determinar y debe de incluir la información necesaria para responder a la pregunta. ¿Ok? Debe de empezar con la palabra determinar y debe de incluir la información necesaria que se requiere para responder a la pregunta. Entonces, ¿qué es necesario que determinemos en nuestro problema de investigación de mercado? ¿Qué podríamos plantear allí? Vamos, por ejemplo, con Ivonne. ¿Qué problema de investigación de mercados podríamos plantear aquí? Creo que Ivonne no tiene micrófono, entonces esperamos su respuesta por chat. Mientras vamos con, vamos a ver, Luis Felipe. ¿Se te ocurre algún problema de investigación de mercados que podríamos integrar aquí? Empezamos con la palabra determinar y después le ponemos la información necesaria para responder a la pregunta. Ok, esperamos la respuesta por escrito también de Luis Felipe. Vamos con Jessica. ¿Qué pondrías de problema de investigación de mercados aquí? Podría ser determinar qué es lo que tiene mi competencia que yo no. Ok, O sí, sí, sí. también qué es lo que yo tengo débil en mi empresa. Porque bueno, en la conversación decía que tenía 2 áreas débiles. Entonces, poder también trabajar en ello. Podría ser. Vale, me gusta. Podríamos orientarnos a determinar cuáles son las cosas positivas de la competencia, determinar cuáles son mis áreas débiles. Son aspectos que necesitamos responder para poder tener una buena toma de decisiones. Bien, gracias. Gracias, Jessica. Vamos con en lo que seguimos esperando la respuesta de sus compañeros. Maritza, ¿estás por ahí?
Ok, ahí en el chat no respondes, porfa. Lo mismo, Maritza. ¿Qué problema de investigación de mercados podríamos plantear para esta pregunta? Aquí en el chat no respondes, porfa. A ver, ¿quién más sí tendrá el micrófono? Digamos con Daniela. No, parece que tampoco. Bueno, vamos a dejarlo abierto. ¿Alguien que quiera responder? ¿Qué pondríamos en este caso como problema de investigación de mercados? Tened en cuenta, empezamos con la palabra determinar y después escribimos la información que se necesita para responder a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, profe. Tenemos que plantear cuál es el posible problema de investigación de mercados. ¿Qué propuesta tienen para definir un problema de investigación de mercados? O, más sencillo, ¿qué pondrían ustedes como problema de investigación de mercados? ¿Lo puedo decir en voz? Sí. Bueno, podría ser determinar el tiempo de producción, el tiempo de producción el tiempo de producción de los trabajadores. El tiempo de producción. Bueno, pero aquí estamos hablando de Liverpool. Bueno, entonces sería... checa la pregunta que tenemos ahí arriba. ¿Qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? Bueno, sería determinar los precios de cada ropa y todo eso y bajar y descontarlos, tal vez. Determinar los precios de cada artículo y realizar descuentos. Sí. ¿Con eso crees que podamos responder a esta pregunta? ¿La de qué debe hacerse para aumentar la clientela? Más o menos. Lo que propone Kelvin podría ser una de las soluciones. Pero ojo, aquí no buscamos soluciones, buscamos información que me permita tomar la decisión. Entonces, Kelvin, te estás yendo quizá un poquito más adelante. Lo que necesitamos primero es definir qué es lo que vamos a estar investigando. Pues determinar lo que son simplemente los precios de las cosas. Bueno, si están caras o baratas. Vale, eso sí me gusta un poquito más, porque ojo, nosotros como empresa ya sabemos cuáles son los precios, porque nosotros los pusimos. Sí, pero el hecho de saber si están caros o baratos tiene que ver un poquito más con la perspectiva de los clientes. Entonces, podría ser determinar la perspectiva de los clientes respecto a los precios de nuestra empresa. Eso podría considerarse bien. ¿Alguien quería comentar algo? Gracias, profe, sí. Gracias, Kelvin. Yo iba a decir que determinar por qué han disminuido las ventas por los precios de los productos, porque en sí la pregunta es ¿para qué aumentar? ¿Para qué hacer para que los clientes vengan a comprar a Liverpool? Entonces, determinar por qué han bajado las ventas en la empresa. Podríamos identificar eso, pero ojo, el aspecto que podría hacer que las ventas bajen no necesariamente va a provocar que las ventas vuelvan a subir. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que los clientes hayan dejado de ir a esta tienda porque ya no venden de una marca en particular, digamos que ya no venden marca Calvin Klein. Y muchos clientes compraban Calvin Klein y dejaron de ir a la tienda porque ya no se vende esa marca. Y después, cuando la empresa vuelve a introducir esta marca, que se dio cuenta de que los clientes dejaron de ir por eso, vuelven a meter esa marca y los clientes ya no vuelven otra vez. Se quedaron con la competencia porque ya saben que en la competencia siempre se vende esa marca y no tienen problemas. Entonces prefieren ir con la competencia que con Liverpool. Ya no regresaron a pesar de que corrigieron el error. Por tal motivo, entonces, es necesario no solamente ver qué es lo que estábamos haciendo mal, sino también qué estamos haciendo bien. Y con base en eso, tratar de jalar clientes.
pero podría ser una buena propuesta, solamente que se queda quizá un poquito corta, así como lo que comentábamos antes. Gracias, Karen. Vamos a ver algunos comentarios acá en el chat. Nos dice Luis Felipe, determinar si tenemos la suficiente influencia en nuestros clientes para aumentar las ventas. Ok, vale. Me gusta esa propuesta. Esa influencia podría ser en muchos sentidos. Podría ser una influencia respecto a la publicidad, respecto al tipo de productos, las marcas que se venden. Está bastante focalizada hacia la influencia, pero también bastante amplia para poder ser útil. Muy bien, bien, Luis Felipe. Vamos con la de Ivonne. Determinar la efectividad de la actual campaña de publicidad, así como en los ejemplos anteriores, podría ser. Sin embargo, como se lo platicaba o lo comentábamos con Barrientos hace un rato, la publicidad es solamente un elemento. Es como lo que nos comentaba Kelvin hace rato de los precios. Es solamente un elemento. Tenemos que observar más elementos. Entonces, por ejemplo, lo que nos comenta Karen Jael hace un rato respecto a determinar los motivos por los cuales los clientes dejan de ir, nos da como que la mitad de los puntos que necesitamos. Pero no solamente necesitamos saber qué cosa nos hace falta, también qué cosa estamos haciendo mal o qué cosa tenemos que, es nuestra ventaja, vamos a llamarlo así. Nos dice Maritza, determinar nuevos productos o servicios a clientes actuales. ¿Qué les podría gustar a clientes actuales? Podría ser, pero también nos quedamos cortos como el tema de publicidad, como el tema de precio, lo mismo con productos. Si alguien tiene como idea determinar cuál es la mejor forma de hacerle llegar el producto al cliente, lo mismo, se queda corto. Entonces, tomando en consideración algunos de los ejemplos que me dieron justo al principio y que vamos desarrollando aquí todos juntos, existen diferentes propuestas que podríamos plantear. De hecho, a pesar de que en algunos casos los que mencionan se quedan ligeramente cortos, sí se podrían utilizar para encaminar a nuestra investigación. Si yo hablo de temas de precios o de publicidad o de producto o lo que sea, me podría ayudar a responder. Ojo, me podría ayudar a responder, pero no necesariamente la responderá completa. Puede ser que sí, el principal motivo sea no sé, el precio, y que con solamente enfocarme en el precio ya respondí la pregunta. O puede ser que el precio no tenga nada que ver. Lo mismo con los demás. Entonces tenemos que irnos un poquito más amplio. Vamos a checar acá. Determinar su interés en la compra y potenciar sus ventas. Una buena herramienta podría ser el crédito. Lo mismo, es un aspecto muy en particular, lo que nos comenta Maritza en el chat. Vamos a identificar qué propuesta tenemos o qué propuesta se hizo en su momento. El problema de investigación de mercados quedó como sigue. Determinar las fortalezas y debilidades de Liverpool frente a sus competidores que influyen en la clientela de la tienda. Determinar las fortalezas y debilidades de Liverpool frente a sus competidores que influyen en la clientela de la tienda. ¿Okay? ¿Qué tenemos con este problema de investigación de mercados? En primera instancia, temas como publicidad, temas como precio, temas como producto que mencionan ustedes, podrían llegar a ser fortalezas o debilidades. Entonces, aquí están englobados. Temas como por qué los clientes se fueron, que también me comentaban ustedes, podría ser por una debilidad propia o una fortaleza de la competencia, que aquí está englobado también. Temas relacionados con influencia hacia los clientes están incorporados en este problema también. Aspectos que tienen que ver con cualquier otro elemento que platicamos justo en los últimos minutos, están incorporados aquí. En este caso, nuestro problema de investigación de mercados fue lo suficientemente amplio para incluso hablar de casi un FODA, pero también lo estamos enfocando de forma más particular. Fortalezas y debilidades contra competidores.
¿En qué soy bueno yo? ¿En qué es bueno mi competencia? ¿En qué soy malo yo? ¿En qué es malo mi competencia? Porque recordemos que en la conversación el gerente nos decía que éramos buenos en algunas cosas, malos en otras, pero no nos decía en qué. Tenemos que determinarlo. Pero ojo, estas fortalezas y debilidades tienen una particularidad. Tenemos que encontrar las que realmente influyen en la clientela. Sí, ¿a qué me refiero con esto? Puede ser que en mi investigación yo encuentre que tenemos, no sé, 50 fortalezas y debilidades, pero también en mi investigación encuentro que de esas 50 son solamente 5 las que realmente influyen o las que influyen más. Entonces, es en las que le tengo que prestar especial atención. Por eso lo definimos de esta manera. ¿Me explico? Fortalezas y debilidades de mi empresa que influyen en la clientela. Una vez que yo obtenga esta información, ya podré saber qué cosa puedo hacer para incrementarlo. ¿Vale? Muy bien. Con esto, entonces, concluimos la sesión del día de hoy. Espero haya quedado claro y se haya entendido por qué se incorpora este tipo de problemas. Ya mañana estaremos trabajando con algunos otros ejemplos que nos den mayor noción de cómo es que podemos ejecutar o cómo es que podemos crear estas definiciones. Dejamos entonces hasta aquí la clase del día de hoy. No se les olvide poner presente dentro del chat para contar su asistencia, por favor. En este momento, vayan poniendo presente en el chat para contabilizar su asistencia del día. Muchas gracias precisamente por esta asistencia, por sus participaciones y por su atención. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Oiga, disculpe, profe, ¿no hay tarea para mañana o algo así? No, no hay tarea. Bueno, No se te olvide poner presente en el chat, Kelvin. ya lo hice, profe. Nos vemos. Adiós, profe, sí. Nos vemos, sí. Bye, sí.